Mexicanos, bienvenidos a una videoinformación más. El día de hoy, ya 22 de septiembre, domingo. Espero que tengan un excelente día en compañía de su familia, donde sea que nos estén sintonizando. Amigos, vaya bombazo que avienta la ministra en funciones Loretta Ortiz en contra del magnate de las telecomunicaciones de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Menciona que al momento de entrar a la Suprema Corte de Justicia se le acercaron, escuchen bien, por un ejecutivo de la empresa de Ricardo Salinas Pliego para llevarle toda su imagen como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y no solamente para llevarle su imagen, sino para darle publicidad. Ya vimos cómo Ricardo Salinas Pliego utiliza este tipo de argumentos, puesto que el ministro Luis María Aguilar guardó una carpeta de investigación de más de 22 mil millones de pesos que se ha mantenido escondida por este ministro. También habla de otros temas como lo es el paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial, a los cuales indica que es totalmente ilegal y que ni en tiempos de guerra se debe de hacer eso. Habla de la ministra Norma Piña en participar en estas huelgas y no lo ve correcto. Amigos, amigas, vamos con esta información. Espero que les guste. Si les gusta, realmente like, favor de compartir y de seguir a darle clic a esa campanita para recibir más notificaciones. Adiós. El juzgador debe de tener los emolumentos suficientes para no caer en tentaciones, para no distraerse de la precariedad y poder enfocarse en el estudio de los asuntos verdaderamente torales. Y hablamos de los ministros, que son la máxima instancia en materia judicial, o en los jueces, o con los jueces, o vamos, con los de menor rango. Pero sí, esta idea no es cierta, no es válida. A ver, y lo pregunto con relación a los que son periodistas. Un periodista va a ganar 800,000 pesos, 200,000 pesos, 500,000 pesos con relación al trabajo que arriesgan la vida. No. O sea, hay la justa medida. Y esa justa medida, o sea, la justa media, no es que te van a dejar sin comer, ¿no? Te dan una compensación digna, pero no en esa que es superfluo lo que están recibiendo. Yo voy a decir, yo percibía 200,000 mensuales, lo mismo que como consejera, el sueldo. Y ese sueldo me va a disminuir si yo deseo continuar en el Poder Judicial. Bueno, deseo o no deseo, porque la elección va a ser hasta julio del año que entra. En enero voy a percibir 120,000 pesos. De 200, o sea, el 50% va a bajar. Porque para eso poder es lo que gana el presidente. Exacto, bueno, la presidenta en este caso. Exacto, en esa situación vamos a estar. Y yo digo que está bien, es lo correcto. No, y esta idea de que para ser honestos, para no ser corruptibles, para etcétera, pues me tienen que pagar, no sé, 500,000 pesos, no es cierto. La honestidad no se compra con nada. El que es honesto y es un valor que tiene la persona y que no tiene valor económico. O sea, a mí me pueden decir que no sé, te vamos a pagar en alguna ocasión. Estuvo divertido. Yo trabajé en el sector bancario, en fin. El caso es que trabajé como asesora del director general del Banco de México. Me estaban ofreciendo otro trabajo en el gobierno. Y me ofrecían 400,000 pesos, que en ese entonces era muchísimo. Y yo dije, ¿me van a pagar? No acepto. ¿Pero por qué? ¿Quién me van a pedir? O sea, ¿qué me vas a pedir? Y estaba yo así, jovencita. Por tan gran retribución, ¿no? Exactamente.
La simple lógica, prudencia, cada vez que hablan conmigo, vienen, y me dicen, por ejemplo, antes de empezar, porque fui a empezar como ministra de la Suprema Corte, vinieron del grupo Salinas Pliego y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, y me vinieron y se acercaron a mí y me dijeron, es que usted necesita que le manejen la publicidad, o sea, toda la imagen, todo. No, yo no necesito eso. ¿Era una tentación o creyeron ellos que podría ser una tentación para usted? Así es. Y ya cuando ve, pero sabe uno, y así se acercan las personas, esas son las formas de tentar. O te hago la publicidad, o te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Z, Y con tu esposa, o amante, o amiga, y te vas a los estadios y la no sé qué. O sea, o les pagan, y son beneficios que aceptan. Dicen, no, yo soy honesto. Ministra, porque decían, había suspensiones otorgadas, suspensiones provisionales al final, pero que no respetaron las cámaras, que ese podría ser una causal. De hecho, hay ahorita mismo en revisión en la Corte, hemos entendido que van a ver qué procede como para sentar precedentes o desechar de una vez. Sí, la misma reforma prohíbe este tipo de suspensiones ya, de normas generales, pero con anterioridad tampoco estaban permitidas. Se abusó de la figura de las suspensiones. No es lo más seguro jurídicamente, o sea, tener la suspensión es una institución que se abusó de ella en los últimos años y que no se utilizó para lo que fue prevista esta institución de la suspensión, sobre todo en materia de amparo. Es para que si va a haber una destrucción del bien jurídico en el tiempo en que dura el proceso, no se destruya. Es decir, porque si vamos a proteger, no sé, contra una obra que va a dañar definitivamente el medio ambiente, pues ahí se dicta una suspensión que tendrá que ser garantizada la suspensión, es decir, tiene requisitos la suspensión, tiene que haber una garantía por parte del que solicita la suspensión, de que si en el caso se confirma que no procede cuando acabe el proceso, pues las cosas pueden continuar. Pues en este caso es eso, o sea, el proceso ya está, ya concluyó, ya tenemos constitución, o sea, ¿cuáles son? Ya una vez que ya concluyó, pues no tienen materia las suspensiones que se promovieron. Ahora, ¿pero sus compañeros ministros piensan igual? Pues no, pues que aquí ahorita tenemos compañeros ministros que cada uno piensa de manera diferente, ¿no? Yo no puedo hablar por los otros, no sé, hay muchas instituciones jurídicas que han dado un cambio radical por eso, por las interpretaciones particulares que han tenido los distintos ministros. ¿Usted definitivamente no ve entonces desacato alguno en todo esto? No. Y por el otro lado, sí veo. Y no nomás con razonamientos jurídicos, sino también razonamientos de la lógica. Se hicieron distintos paros, coste que no es lo mismo que el derecho a huelga de integrantes del Poder Judicial. No tenemos autorizado hacer una huelga. Cuando se van a huelga, pues tiene alguien que declarar la huelga, si es legal, no es legal, ¿no? Sí. Y se suspende el pago de los días que están en huelga. Luego, cuando hay negociaciones, regresan y ya se decide entre los huelguistas y la empresa, o ante quien ejercieron su derecho de huelga, si se les pagan los salarios caídos o no, y entra dentro de la negociación. Aquí es una asociación de secretarios de estudio y cuenta, ni siquiera legitimados estaban, que se fueron al derecho al paro. ¿Cuál derecho al paro?
no está regulado. Las instituciones, las que prestan este servicio en el mundo, no nada más en México, no pueden hacer paros, ni huelgas, ni nada semejante, porque es un servicio público que nunca se puede suspender. Es un derecho fundamental que nunca se puede suspender. Y sin embargo, ayer pues se dijo que hasta el 2 de octubre va a seguir el paro. Sí, es increíble. Hay el daño que se les está haciendo. Hablan de que los derechos porque se tienen dos derechos, ¿no? Ellos dicen, nosotros el de la manifestación, y del otro lado está el acceso a la justicia de todas las personas, de millones de personas. Millones. Y platicaba el caso de los Chimalapas que me iban a ver, que es un acuerdo de límites muy delicado. Pero así hay cantidad de temas que involucran desde tráfico de menores, trata de personas, violencia contra mujeres, o sea, todo suspendido en un paro. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores entonces? Si están en la ilegalidad, como usted sostiene. Pues es que, y ya hay una nueva constitución, además, porque no estamos en la situación del inicio del paro, ¿no? En el inicio del paro, pues, todavía... Porque no se había aprobado todavía la reforma. Exacto, pero ahorita menos justificación tiene, porque ya se aprobó la reforma, ya se publicó. No, pues cabría la destitución. ¿De todos esos que están en paro? Pues, ¿son muchísimos? Si se niegan a impartir justicia y esa es su obligación y función. Por supuesto que esa no es una decisión tampoco popular. No, pero el problema es que no pueden extorsionar la aplicación de una ley, y no es cualquier ley, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y está constituida como un delito. Por ejemplo, en la Alemania, puedo citar varios ejemplos. Cuando un servidor público toma protesta para ser juez, ya sabe, le pagan bien y todo, pues sabe que no puede hacer huelgas. Aquí en México, a ver, ¿quién ha hablado de descontarles un solo día? Uno. Porque no tienen el derecho. De que pueden manifestarse, sí, pero hacer paro, no. Ahora, hay gente muy preparada en este paro. ¿No han visto ese escenario ellos? Pues sí, pero yo creo que lo han visto de manera parcial. Parcial. Porque si fueran tan preparados, verían el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José en el rubro de qué derechos fundamentales se pueden suspender y cuáles no. Y ahí está, ni en tiempo de guerra se puede suspender el derecho a la legalidad y acceso a la justicia. ¿Usted desde el interior coincide con que el Poder Judicial está podrido a ese grado como lo ha dicho el presidente de la República? Sí, no, yo no generalizaría de esa manera, no, definitivamente no. O sea, hay al revés. O sea, hay escasos casos de corrupción, como los hay en todas partes. Pero en general el servidor público, el del Poder Judicial Federal y local, yo el que conozco es al federal, tienen vocación, hacen bien su actividad y son personas honestas. Hay también un grupo de personas que cometen excesos, delitos ilícitos, y que en esos casos es donde faltaban herramientas necesarias a nivel legal para dejar de que actuaran de esta manera y que no se quedaran impunes estos hechos. Pero no nada más es corrupción, hay acoso violencia. Te platicaba de un caso que vimos porque fui consejera de la Judicatura Federal y nosotros, ya quedó reformado esto, veíamos, yo era secretaria de carrera, vigilancia y disciplina, y veíamos los casos precisamente de las infracciones, de los ilícitos que cometían las personas en el Poder Judicial Federal, y en la mayoría de los casos pues no podíamos hacer nada porque no se investigaba,
no se hacía una investigación correcta, o cuando la hacían pues ya había pasado mucho tiempo, en fin, por las circunstancias diversas, ¿no? A veces yo tenía situaciones para ratificar magistrados y no tenía el informe para saber, porque nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, y yo no tenía pruebas para alegarle la ratificación. En estas circunstancias sí, la reforma es correcta y es buena y es benéfica. Tuve un caso de un magistrado que llevaba 11 violaciones, o sea, 11. Y ahí seguía. Y ahí seguía. ¿Y por qué? Porque lo protegían. Ahí entre ellos mismos se protegen. Y hasta que llegamos, pues llegó cuando se empezó a atacar todo esto de acoso, violencia contra las mujeres. Hay que reconocerle que el gran transformador fue Arturo Saldívar. Y Arturo Saldívar permitió con nosotros consejeros poder determinar y llegar a las últimas consecuencias y no dejar impune esto, pero si no seguirían cometiendo los mismos delitos. A veces les explotaban trata de personas, o sea, de trabajo. Ponían al personal de las mujeres para que les sirvieran en la mesa, para que cuidaran a sus niños, para que fueran choferes, para que los atendieran, en fin, llevaran y demás. Los casos de violación, acoso también, que a veces llegaban y las acosaban constantemente, no las dejaban trabajar y no tenían remedio alguno hasta que llegó Arturo, pero antes no había una salida. Además de corrupción, tráfico de influencias, los otros delitos, no hacer correctamente las declaraciones patrimoniales, no dar el uso debido a los bienes materiales que te concesiona o que te da el Poder Judicial. Y lo más curioso, y era lo que me daba a mí mucho coraje, es que normalmente a quien se le fijaba responsabilidad era a las personas de menor nivel, o sea, al trabajador de limpieza o al trabajador, al oficial, en cambio los jueces y magistrados, pero ni con ¿Y eso ya no va a pasar con esta reforma? Porque ya se creó un tribunal de disciplina. Este tribunal de disciplina está conformado, van a ser mis jefes, yo me voy ahora sí que me voy a ordenar a ellos. Es el tribunal que va a tener más poder. Este tribunal de disciplina está integrado por 6 personas que tienen la facultad de investigar, que van a realizar las investigaciones y que pueden exigir responsabilidad de no solamente jueces, magistrados, sino también de ministros. ¿Y el Consejo de la Judicatura entonces se cambió, no funcionaba? No. Para esto. No, de verdad que no.